Muy buenas tardes, queridos hermanos de Encuentro 307. Estamos como cada viernes aquí en su programa, como en el cielo, así en la tierra. Y pues como se podrán dar cuenta, hoy no está con nosotros el Padre Héctor Montoya, al que le mandamos un caluroso saludo. Pero estamos muy contentos y muy felices. Como se dan cuenta, está con nosotros aquí el joven Ricardo de la Torre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Lupita, pues contentos, Dios nos ama todo el tiempo, ¿por qué vamos a estar tristes? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ricardo de la Torre, pues, nos acompaña desde Guadalajara. Llegó el domingo pasado y viene a una hermosa misión aquí a Sacramento que les compartiremos al final del programa para que las personas que gusten acompañarnos, pues, serán bienvenidos. Pues quiero compartirles una pequeña biografía. ¿Quién es este jovencito que tenemos aquí? Él es originario de Tepatitlán, Jalisco. Él conoció la divina voluntad a la edad de 12 años, asistiendo a retiros con su familia. Estudió 4 años en el seminario de la diócesis de San Juan de los Lagos, donde ha colaborado como coordinador de la Comisión Diocesana de Laicos. Fue presidente del Consejo de Laicos en la provincia eclesiástica de Guadalajara y miembro de la Dimensión de Laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana. En 2017 acompañó a Tom Fay y al padre Claudio Barú en una misión a Brasil. Desde entonces ha sido invitado a compartir retiros de Divina Voluntad en otras ciudades de México, en Estados Unidos, Latinoamérica, y recientemente ha participado en retiros para dar a conocer la Divina Voluntad exclusivamente a sacerdotes, en uno de los cuales participó el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Pues, Ricardo, qué hermosa misión que el Señor te ha dado, que te ha llamado. Pues como ya vimos en su biografía, es un predicador católico y en estos que el Señor le ha llamado a compartir y difundir la divina voluntad. Ricardo, qué interesante, a los 12 años conociste sobre la divina voluntad. ¿Cómo fue eso? ¿Nos puedes compartir un poquito? Pues la obra se le debe obviamente a Dios, pero en mucho a su trabajo de Dios en mi mamá. Mi mamá pues buscaba a Dios desde que yo era niño, más o menos, o sea, ya llevaba un buen tiempo queriendo pues encontrarse más con él. Pasó por todos los grupos habidos y por haber. Fue a un montón de retiros, de movimientos, a otros queriendo saber, queriendo conocer, primero renovación carismática y cursillos y encuentros de cristiandad y todo lo que te puedas imaginar. Un anhelo de conocer algo más de Dios siempre. Pero aunque todo eso fue muy bueno, ella dice así, todo fue un camino verdaderamente preparado y aprovechado de parte de Dios para ella. Sin embargo, siempre quedaba bueno, esto está bien, pero falta algo. Siempre Hace una falta inquietud. algo más. Nunca satisfacía del todo sus expectativas. Un poco exigente. Entonces la invitaron a un retiro donde no fue específicamente de Divina Voluntad, pero alguien dio una charla. Y eso sonó muy interesante. Y luego tuvieron otra charla ya más en privado, donde les hablaron muchas cosas de la grandeza de lo que es vivir en la Divina Voluntad. Pero fue tanto lo que les hablaron en ese primer momento que mi mamá dijo, no puede ser verdad. ¿Qué es esto? O sea, tuvo los libros, pero los dejó guardados, no sé si incluso habrá tirado alguno, y durante 3 años dijo, eso es demasiado, no puede ser de Dios. O sea, toda la vida esperando algo más, algo que llenara, y cuando se lo encuentra, dice, no, Es demasiado. es que esto se pasó, no, esto seguro no va.
Entonces pasó 3 años diciendo que no podía ser de Dios. En parte se debía quizá a que hubo algunas exageraciones que se le dijeron y que ella, pues como principiante, pues no supo cómo asimilarlas. Pero bueno, de todos modos Dios lo permitió con razón específica. Sin embargo, un sacerdote muy santo, el padre Tiberio Munari, javeriano, originario de Italia, que vivía allí en Guadalajara, además de muy santo, muy sabio, escribió quién sabe cuántos libros sobre todas las apariciones de la Virgen, sobre los dogmas marianos, la Eucaristía, la santidad, los santos, los mártires mexicanos. Una maravilla ese padre. Bueno, pues este padre, que era una referencia en la espiritualidad, les dijo a mi familia, específicamente a mi mamá, tienen que conocer la divina voluntad. Mi mamá, la divina voluntad. Padre, sí, tienen que ir. Entonces volvieron a ir. También pasó que la persona, una mujer muy santa que mi mamá conocía, de esas personas que destilan santidad, muy sencilla ella, pero la santidad le brotaba. Mi mamá siempre la tenía también así como que, ella, Marta Mercado, no sé si la conocen, Martita Mercado, ya murió ella, el padre Tiberio también, recientemente. Oh. Entonces, una vez mi mamá le pregunta en un retiro a esta mujer, ella no daba retiros, siempre un alma muy recogida. Sí. Tenemos algunas charlas en internet de ella, algunas que le invitamos nada más y que accedió. Bueno, pues le preguntó, oye Martita, ¿y tú en qué grupo estás? En la divina voluntad. Pero eso es de verdad. Mamá. Y ella, sí, claro, es un don de inmenso amor de Dios para nosotros. Y bueno, pues la volvieron a reeducar, por así decir, a reevangelizar con respecto a la divina voluntad. Y entonces, pues a partir de entonces empezó un grupo en casa que iban a compartirnos. Y mi mamá, cuando encuentra algo bueno, no se lo puede quedar. Ella tiene necesidad de compartirlo, todo, de lo que sea, pero si encuentra algo bueno, tiene que compartirlo, lo siente como una necesidad. No se lo puede quedar, tiene que hacerle bien a todos. ¡Ay, qué hermoso! Y pues debido a eso, la divina voluntad empezó a extenderse un poco más en nuestra ciudad, en algunos lugares de nuestra diócesis. Y bueno, yo era un chiquillo. Empezaron a ir a algunos retiros ahí en Guadalajara. Y pues yo estaba chiquillo, estaba en la primaria. Y me llevaban y para mí era fenomenal ir a jugar. ¿Ibas a los retiros a jugar? A jugar. Escuchaba algunas pláticas, pero el demás tiempo me iba y jugaba con otros niños por allá. Sí, sí. Bueno, de repente los papás cuando llevan a sus hijos a las pláticas a veces quisieran que el niño estuviera todo el tiempo sentado y que escuche todo y aproveche todo, pero Dios se acopla a la capacidad, al estado de la persona. Entonces obviamente yo no escuchaba los retiros enteros, pero lo que escuchaba era muy... Quizá en el momento ni lo entendía, aunque sí, yo sé que muchas cosas en el momento decía, eso suena muy interesante. Mira cómo Dios obraba. Sí. Pero ya muchas cosas las fui entendiendo después, pero allí se sembraron las semillas. La semilla. Pensando en eso, papás, no dejen de sembrar. Claro, hagan todo el esfuerzo por ustedes vivir en primer lugar lo que Dios les comparte. Pero no dejen de sembrar porque pareciera que los demás no reciben la semilla, específicamente los hijos. Claro, hay que ser prudentes, no hay que atiborrar todo el tiempo porque a veces se genera rechazo, pero nunca dejar de sembrar, porque Jesús nos da la semilla. Imagino que toda nuestra audiencia ahorita conoce de divina voluntad, aunque sea un poco. Cada semana se nos van escuchando los programas y personas quizá nuevas, pero... Pues bueno, el vivir en la divina voluntad entra por el conocimiento. Entonces, ¿el conocimiento de qué? Del interior de Jesús. El anuncio es siempre el mismo, Jesús, pero en la divina voluntad es conocer a Jesús por dentro. Entonces, es la semilla, Jesús es la semilla. Jesús te ha dado esa semilla, úsala.
Las semillas son para alimentarse a sí mismo y para alimentar a otros, para sembrar y multiplicarlas. Entonces, bueno, eso con respecto a los papás, no dejen de sembrar en sus hijos. En todo ese tiempo yo no leía. No era así como que me pusiera a leer. No, pues un chiquillo no le dan muchas ganas de leer. Hasta más adelante, bueno, pues que de repente en la familia surgía, como siempre, que somos un poco convenencieros y hay una necesidad muy grande. Hay que ponernos a hacer las horas de la pasión. Y entonces se repartían las horas de la pasión entre toda la familia, los tíos, los primos, y pues a veces nos tocaba también a los chiquillos. Y ahí fueron así como que las primeras veces que leía un poco, a veces con un poco de flojera, pero mientras escuchaba decir las cosas que Jesús ha querido hacer en mi vida, pensaba, cómo es bueno Dios, cómo es paciente, cómo se adapta a nuestra pequeñez, a nuestra incapacidad, a nuestra debilidad y nos espera y nos espera y nos espera. Porque de verdad Él es la divina paciencia. Paciencia infinita, ¿eh? Sí, Que nos sí. tiene. Pero fíjate, si nos tiene tanta paciencia, claro, porque Él de por Él es bueno y paciente, pero porque de algún modo, confío, Él ve que algún día nuestro sí será completo, será pleno. Por decir, recuerdo un padre Claudio diciendo, Jesús veía a sus apóstoles cuando lo negaban, pero también veía en el futuro que algún día ellos, que ahorita lo estaban negando, iban a dar su vida por él. Qué bonito. Entonces, Sí. así estamos nosotros, de repente todavía a veces lo negamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras debilidades, pero Él es el primero que dice, ven, déjate a ti mismo allí con tus miserias, con tus angustias, con tus debilidades, sal de ti mismo y vuelve continuamente, vuelve, no te detengas. El Papa suele decir, Dios nunca se cansa de perdonar, pero es el hombre el que se cansa de pedir perdón. Y en la divina voluntad nos puede pasar, es muy fácil desanimarnos, no, es que eso suena algo tan grande, tan divino, es divino. Y nosotros tan humanos y a veces tan miserables. ¿Es cierto? Y entonces vemos esa enorme diferencia y decimos, no, pues no, es que yo cuándo voy a vivir eso, suena bonito, pero no, definitivamente no es para mí. No, claro que sí es para nosotros. Imagínate tú una hostia no consagrada, o sea, una oblea, que dijera, todo Dios, meterse aquí, en mí, en esta cosa tan insignificante, no, yo creo que no. Sí, y diría, si han visto una película de el beato John Duns Scoto, ¿lo has visto? No, no la he visto, pero la miraré. Este fraile es franciscano, es beato, porque no es muy conocido, pero fue uno de los primeros defensores del hecho de que María era inmaculada. Hicieron una película muy bonita, la pueden buscar en YouTube, John Duns Scoto, Scoto, S-C-O-T-O. ¿Y cómo se llama la película? Así se llama. ¿Ah, sí? John Duns Scoto, el defensor de la Inmaculada. Ah, bueno, ya tomamos nota para que la busquemos. Él era un maestro de filosofía, entonces entre los diálogos que hay en la película, porque es una película sencilla, pero hay cosas muy valiosas. Él habla del alma, las potencias, habla incluso de la voluntad, de la inteligencia. ¿Pero por qué estábamos hablando de él? Porque en un momento, hablando de la Eucaristía, dice, le estaba diciendo a un discípulo de él, mira, si Dios, si Jesús pudo decir a un pan, esto es mi cuerpo, ¿por qué no lo puede decir de ti? Wow. ¿Y en qué año vivió? 1200 y tantos. 1200 y ya vislumbraba esta grandeza. Que la finalidad de vivir que de la fe cristiana es transformarse en Jesús. Esa es
es doctrina católica. Sí, Es nuestra fe. en el catecismo de la Iglesia lo tenemos expresado en varios números que no me sé de memoria, pero que el contenido es sobre la Eucaristía, por decir San Agustín, que dice: el fin de este sacramento es que vengamos a hacer aquello de lo que nos alimentamos. Entonces, bueno, hablábamos de esto porque la hostia, si tuviera razón, si tuviera voluntad, podría pensar: ¿todo Dios meterse aquí? En esta cosa tan insignificante que no vale nada. ¿Sí? Una hostia por sí misma, ¿cuánto vale en dinero? Menos de 10 centavos. O sea, no tiene valor. Y sin embargo, se pone Dios. ¿Y cuánto vale? Vale todo. Todo. Un Dios. Igual somos nosotros. O sea, Dios nos crea y bueno, todo lo creado por sí mismo no vale nada. Pero Él nos crea para amarnos, para darse a nosotros, para poner nuestro valor. Así que yo soy nada, yo valgo nada, pero Jesús en mí es todo. Y Él lo vale todo. Así que yo no tengo por qué estarme sintiendo la miseria, porque de hecho no tengo que pensar en mí. Solo en Él. Pudiendo pensar en lo bello, lo grande, lo santo, ¿por qué perder el tiempo pensando en la miseria, en la pobreza, en la debilidad? Ricky, y ahorita que decías, si la hostia, la hostia no consagrada, ¿verdad? No la hostia, digo, si ese pedacito de pan que todavía no está consagrado razonara, como dices, en este pequeño pan con agua, ¿cómo un Dios se va a hacer presente en totalidad? Y nosotros somos más que un pedacito de pan. Nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesús. O sea, nosotros somos más que un pedacito de pan. ¿Por qué nos cuesta tanto al ser humano creerle a Dios? Ay, Dios. Pues la fe, de fe se trata todo. Incluso la carta a los hebreos en la Biblia nos habla, no, a los romanos, nos habla de cómo la fe es el asunto de todo. Desde el Antiguo Testamento, Abraham le creyó a Dios. Creerle a Dios. Seguramente ya han hablado aquí de eso. ¿Cuántas veces y cuántos de nosotros creemos en Dios? Oh, sí, existe Dios, pero no le creemos a Él. Por decir, cuando Dios nos dice: dame tu voluntad y eso me basta, ¿cuánto nos cuesta creerle? Cuando tan solo que Dios nos diga: te amo, requiere fe creerlo. Creer que todo un Dios me ama. ¿Cuántas veces pensamos que nuestra vida pasada, nuestro pecado, incluso presente, pueda ser motivo de que Dios deje de amarnos? Dios, el amor divino no funciona a pausas, no funciona con que, bueno, si me quieres te quiero, si no me quieres no te quiero. No, así no funciona. Entonces, creerle a Dios. Si Él dice que se puede, se puede. Como decía un sacerdote, que Dios no habla cosas, no nos miente, ni hace cosas inútiles. Entonces todo lo que hace Dios, todo lo que ha creado, todo es con un propósito. Y qué mayor creación de Dios que crear criaturas, de haberme criado a mí, a ti, a cada uno de nosotros por puro amor. Sí, decíamos que si la hostia pudiera pensar, querer algo, el hecho de que no piensa porque no tiene inteligencia, de que no tiene voluntad, es una ventaja porque Dios puede hacer lo que quiere, pero es una desventaja porque Dios no ama a la hostia. La hostia es algo, no es alguien. No es alguien.
No puede corresponderle en amor. En nuestro caso, tenemos inteligencia y tenemos voluntad, que es un inconveniente porque le podemos decir que Ujú, no queremos o que no creemos, ujú, ujú. ambas cosas. Ambas cosas. Pero cuando le decimos sí, sí te creo y sí quiero, para Dios es todo. Ujú, Hace días veía en Facebook una publicación de alguien de mi pueblo. Eh, Le ofreció el anillo a su novia y escribió, She said yes. Ella ujú. dijo que sí. Sí, Y así con muchos signos de admiración y fotos felices. Y yo pensaba, ¿cómo se pone Dios cuando su criatura le dice que sí? y es lo que se acostumbra siempre de esa frase. She said Dijo, yes. yes. Dijo que sí. Y la felicidad. Pero imagínate a ¿Cómo Dios. se pondrá de cuando? Porque está esperando nuestro sí cada día. Y está esperando, como dices tú, algún día, ahorita digo que sí y al ratito ya con mis acciones ya caí, pero lo importante es otra vez estar renovando ese sí continuo y un día el Señor nos dará la gracia de que sea un sí sin salirnos, ¿verdad? Y Sí. con esa paciencia, como dices, y esa ternura, ese que Él nos espera. Ricky, nos decías, yo lo que quiero que nos compartas, ya nos dijiste cómo empezaste a leer. Porque si en la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que son cartas de amor de Dios hacia su criatura. Ahora con estos escritos de Luisa Picarreta, pues viene a redoblar ese amor. Es el amor de Dios también que nos está hablando. ¿Cuándo es que tú empiezas a leer, que te empiezas a interesar a leer los escritos de Luisa? ¿Qué te digo? Mira, es vergonzoso. Porque yo ya tenía los libros y no leía. Hasta que fui a un retiro, ya hace algunos años, no sé cuántos, la verdad, no recuerdo el año en que fue. Uh-huh. Pero en ese retiro había más jóvenes. Yo ya estaba más grandecillo, ya era un joven. Después de que salí del seminario. Uh-huh. En el seminario no estuve leyendo de la Divina Voluntad. Okay. Los 4 años que estuve, no. Ya hasta después que salí, fui a ese retiro y entonces había muchachos que tenían 1 o 2 años en la Divina Voluntad y ya iban adelante en los volúmenes, 12, 15, 16. Uh-huh. Y me preguntaban, oye, ¿cuándo conociste Divina Voluntad? Y pues como dije, y pues más o menos como a los 12 años. ¡Oh, cuántos años! Sí. ¿Y en qué volumen vas? Ay. Yo no había empezado a leer. ¡Oh, Dios, qué horror! ¡Qué vergüenza! Así que empecé a leer por vergüenza. Ah, bueno. Por eso digo que bondadoso, infinitamente paciente y bueno es Dios. Sí, ¿Y sí, qué sí. te sucedió? Bueno, ya sabemos que Ricky empezó a leer por vergüenza. ¿Y qué experiencia nos compartes cuando tú empiezas a leer los volúmenes? ¿Cómo los empezaste a leer? Pero sobre todo, ¿qué experimentaste en ti cuando empiezas a leer? Porque es muy importante cómo en la lectura el Señor nos va enamorando. Pero compártenos cómo te enamoró el Señor de su divina voluntad. Pues mira, como tú sabes o los que ya han leído un poco, el primer volumen no es que sea muy fácil leerlo. Para algunas personas, para mí no fue muy fácil. Para otras personas los derrite de amor. Bueno, para mí el primer volumen era Jesús como un maestro muy exigente. Y es que Jesús es un maestro exigente. Sumamente paciente, sí, sí, sí. Pero es exigente porque Él no quiere que nos quedemos en la mediocridad. Nos quiere sacar de allí con mucha dulzura, paciencia y bondad, sí, pero nos quiere sacar de allí. Entonces, el proceso de lectura requirió momentos en que yo decía,
Señor, esto no lo entiendo, ni me gusta. O sea, ciertas partes, Sí. yo decía, esto no me gusta. Ajá. Claro, había otras cosas bellísimas, llenas de ternura, de bondad, donde ves el amor apasionado de Dios por ti. En estos volúmenes entiendes que para Dios, nosotros, las criaturas, no somos un accesorio que si está bueno y si no también. Para Dios somos... ¿Qué somos para Dios? Somos amor suyo, que no puede desecharse así nomás. ¿Qué no haría Dios por tener a las almas? Entonces, en los momentos en que yo no entendía, bueno, voy a seguir leyendo. Sin embargo, ciertamente trataba de meditar, porque esta no es una lectura que se pueda hacer a la carrera. Trataba de leer varias veces, subrayar, incluso escribir especies como de resumen, así. Pero en estas lecturas tú sientes que Jesús hace contigo como un jardinero. Es como el Señor dijo en el Evangelio, que entra en tu tierra y la ve toda llena de... Mi hermana que vive aquí se molesta con los topos, porque hacen todo un desastre. Bueno, nosotros tenemos en nuestras vidas a veces vicios y cosas que llegan y desbaratan y comen y quitan. Entonces Jesús llega y con paciencia, pero con firmeza necesaria, quita, arranca, siembra, cultiva. Y eso hace Jesús en los volúmenes. Pero bueno, los primeros 10 volúmenes son preparación a lo que empieza a partir del 11. No quiere decir que los primeros sean inútiles, no, son muy útiles, son muy necesarios. Pero a partir del 11 Jesús empieza a mostrar la particularidad de para qué es el libro de cielo. Jesús nos quiere hacer vivir vida de cielo aquí. Jesús quiere transformar nuestro interior, todo nuestro ser, en cielo, pero en un cielo para Él. Para Él. Nosotros, bueno, ya que tenemos fe, que creemos que existe un cielo, queremos vivir para algún día llegar al cielo. Y Dios vive eternamente deseando llegar a este cielo. Y nosotros, o sea, el tiempo de nuestra vida es el espacio de una carrera mutua. Sí, nosotros por llegar al cielo, pero Dios por llegar a nosotros, por convertirnos a nosotros en cielo. Cuando lees estos volúmenes te encuentras con que Dios encuentra más delicia en habitar en las almas que están en la tierra que en las que están en el cielo. Entonces dices, no puedo vivir mi vida sin sentido, tiene demasiado sentido. El libro de cielo da el completo sentido a la vida. ¿Para qué es cada acto, cada respiro, cada latido? Cuando tú entiendes que todo un Dios está deseoso de poner todo lo que Él es en un latido tuyo, en un respiro tuyo, en un paso, pues no importa si vas a pasar la vida encerrado en un closet. Luisa la pasó en una cama. Todo tiene sentido. Además de que entiendes que la vida no es solo lo que ves y tocas materialmente, sino que tienes un alma. Y que esa alma tiene capacidades dadas por Dios para expandirse en Dios mismo y gozar de todo lo que Él es. Entonces, como dice Jesús en el Evangelio, nos puede pasar que tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos. Espiritualmente nos pasa lo mismo, somos muy materiales y pensamos que, si la vida se me pasa y no fui a tantos lugares de paseo y no adquirí tanto dinero, ya se acabó. No, la vida se trata de cuánto amor divino dejé que Dios desahogara en mí. Y ese amor divino es felicidad para Él y para mí, pero una felicidad como no se puede encontrar en ninguna relación humana y en ningún lugar y en ninguna circunstancia. Entonces, entiendes que no solo tu vida es para cumplir una finalidad tuya, sino que hay una finalidad de Dios, de Él, de su propio ser, esperando ser cumplida con anhelo ferviente en ti.
y que eso sucede en cada momento. Entonces, cuando ya entiendes eso, pues lees los primeros volúmenes y dices, Señor, dale duro, arranca, quita, pon. Porque cuando ves a lo que te invita, como dices ya a partir del volumen 11, que te va mostrando este tesoro, y ya que dice el Señor, pues te va enamorando y dices, sí lo quiero, ¿cuánto me cuesta? Pues solamente dame tu voluntad y eso me basta. He ahí el detalle, como dice Cantinflas, ¿no? Ahorita que mencionabas eso de ser un cielo para Jesús, pues es precisamente, recuerdo cuando le dice Jesús a Luisa que él estando en el cielo no podía descender a un lugar que no fuera un cielo en la tierra. La divinidad no podría venir a un lugar que no fuera un cielo. Y que le dice, mi madre fue mi cielo en la tierra. Y luego le dice, le hace la invitación a Luisa, ¿quieres tú ser mi cielo? Y entonces eso es la invitación que nos hace a través de este don, que yo ser un cielo para Dios y que Dios sea mi cielo, pero desde aquí en la tierra. Sí. Eso es lo hermoso. Como dices tú, estamos esperando cuando me muera estar con Dios, cuando vaya al cielo, y saber que esa es la promesa que nos dejó en el Padre Nuestro, el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Sí, Jesús dijo, venga tu reino. Uh-huh. Jesús no dijo solo, Padre, que vayan a nuestro reino. Cuando se mueran. No, que venga. ¿Y por qué Dios tiene un interés de que venga? Porque hay ciertas cosas en el misterio de su divina voluntad que solo se pueden cumplir aquí en la tierra. Y nos invita a nosotros a cumplirlo. Dios nos ama infinitamente, sí, pero hay quien ha puesto el ejemplo de que en el cielo todos son felices, sí, pero hay niveles en el cielo. También en el cielo hay niveles. Pero esos niveles ¿de qué dependen? De lo que el alma recibe de Dios. Entonces, si Dios es como un mar, pues imaginemos una corcholata. ¿Sí saben aquí qué es una corcholata? Sí, sí. Una tapadera de botella. De botella. Arrojada en el mar. La tapadera está llena. Uh-huh. Ella está hasta el borde, se siente plena. ¿Pero qué tanto contiene? No, pues muy poquita. Casi nada. Uh-huh. En cambio, bueno, arrojas una pipa, por así decir. Aquí existen las pipas. ¿Las que traen el agua? Sí, esos como camiones donde se transportan líquidos. Ajá. Bueno, le cabe mucho más que a una corcholata. Uh-huh. Entonces, le cabe mucho más mar. Uh-huh. Entonces, Dios nos invita a expandir la capacidad de nuestra alma, porque Él quiere darnos más. En el cielo, sí, no rechazamos a Dios y vamos, claro, Dios nos va a llenar al tope, pero ¿qué tanto le voy a dar yo a Él la alegría de poder dar más? Por cuanto aquí en vida yo enanché, hice crecer más mi alma en su divina voluntad, Dios tendrá más delicia de vertirse más en mí. Y claro, dice, nosotros también gozaremos más de Él. Entonces Él quiere, Jesús dice en el Evangelio, os digo estas cosas para que su alegría de ustedes sea plena y mi alegría esté en ustedes. La alegría de Dios en nosotros. Dios quiere hacer, sí, una transmisión de su alegría, de la suya a nosotros, y que nosotros lleguemos a plenitud en esa alegría. Y nosotros decimos, yo nomás con que no vaya al infierno. O que con que llegue al purgatorio. A lo que le tiramos, ¿verdad? Con que llegue al purgatorio Y es que a veces pensamos que decir, quiero ir al cielo y confío en Dios que llegaré allá, pueda ser soberbia. No, claro, sabemos de primera que no es por nuestros méritos, que Dios anhela ardientemente llevarnos al cielo, y no solo que lleguemos al cielo, sino hacernos vivir en el cielo aquí, que es el vivir en la divina voluntad. Como Jesús le dice a Luisa, el alma que vive en mi voluntad ya vive en el cielo, cuando muere solamente caen los velos.
Entonces, Él te está diciendo, ¿y qué tal si empezamos el cielo ya? ¿Por qué esperar a cuando te mueras? Entonces, no solo, Él no quiere que tengamos miedo de ir al infierno. Claro, si hay en nuestra vida cosas que son contrarias a los mandamientos, tenemos que buscar con todas las fuerzas quitarlo. Porque sí, Dios quiere que todos vayan, pero Él no puede llevar a la fuerza a alguien. O sea, no encuentro un ejemplo para... Alguien que no quiere. Sí, alguien que no quiere, pero quisiera poner un ejemplo, como por decir, para ir a la luna. Uh-huh. No basta nada más con decir, me meto un cohete y ya llegué a la luna. No, tienes que entrenarte aquí en la Tierra un buen tiempo para que tu organismo sea capaz de adaptarse a estar allá. Tienes que llevar el traje necesario para ser capaz de estar allá y entonces poderlo disfrutar. Uh-huh. Pues Jesús habla tal cual en el Evangelio, de que en la fiesta del cielo, si no se lleva un traje, no se puede estar allí. Uh-huh. Pero no es por un capricho de Dios, es en ese sentido de la luna. Uh-huh. O sea, si nuestra alma no se adapta a Dios desde estando aquí, no podrá entrar en ese estado. Uh-huh. Entonces, no es solo Dios así como teniendo una lista de cosas que se deben cumplir y si no se cumplen, no te dejo entrar. No, es que nos tiene que adaptar a esa forma de vida. Sí, sí. Y el modo como nosotros mostramos que sí lo queremos es cumpliéndolo, adaptándonos a ello, recibiéndolo. Jesús nos lo da, dice, póntelo, aquí está el traje, es mi vida, es el don de mi voluntad, póntelo, no tienes que comprarlo. Claro, dame tus harapos. Sí, 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 un intercambio. Sí, como dice Jesús en el libro del cielo, deja tus harapos humanos, que es tu voluntad, tus costumbres, tu yo. Toma lo divino. Haz tuyo todo lo mío, mi potencia, mi belleza. Sé feliz conmigo. Ricky. Y nosotros decimos, ay, pero mi harapo sucio, cochino, pero es mío. Es mío. Ricky, y ahorita que estás mencionando esto, es que este vestido real ya no lo conquistó Jesús. Es que este es el punto más importante que yo veo, que es esto, a eso vino Jesús a la tierra, a eso se encarnó, se hizo hombre para pagar mi pecado, para redimirme, pero no solo eso, sino para restituirme la dignidad de vivir como verdaderamente hija de Dios. Él nos conquistó este traje divino. Y no es porque no lo merezcamos, sino es por amor de Él. Y el rechazarlo es una ofensa muy grande porque es como un papá, ¿verdad? Rico que dice, mira, te heredo estos 10 millones de dólares. Un ejemplo. No los quiero. Mira, te los quiero. No. ¿Cuánto dolor le ocasionará al padre? Que con ese dinero pues puede comprarse una casa, vivir más dignamente. Ahora, este vestido del que nos compartes es para la eternidad. Sí, en las lecturas de los días pasados en misa, hay una, en estos días pasados de esta semana, hay una que es del Antiguo Testamento, no recuerdo bien el profeta que era, la escuché en misa aquí en inglés, así que no es que entendí mucho, pero dice el profeta en modo profético, refiriéndose a Jesús, que Dios me ha constituido alianza para los pueblos y me ha puesto para repartir herencias desoladas. Herencias desoladas. Esas herencias desoladas son todos los atributos divinos, como si fueran inmensas extensiones de gozo, de vida, de plenitud, que esperan que sus hijos, Dios espera que sus hijos las tomen y las vivan, las cumplan en ellos, tomen posesión, pero las herencias de Dios están desoladas. Nadie las queremos. Nadie las quiere. Las despreciamos o nos sentimos, o esa tentación del enemigo que nos pone, yo santa, tú santo, qué soberbia. Eso nomás es para los sacerdotes.
Y ahora que nos dice, no, mi hijo, no solo santo, tú, yo, o sea, tú quiero que seas yo. Sí. Y nosotros, ay, pero volvemos a la cuestión con que empezamos, la hostia y Dios. Si la hostia tuviera razón y voluntad, lo único que le tocaría decir es, yo no sé cómo, pero sí. Y si vuelve a decir, she said yes, dijo que sí. Nuevamente es todo el punto, que le digamos sí. A su proyecto de amor que tiene para nosotros. Si tú me lo propones, Jesús, es porque tú sabes cómo, es porque tú puedes y es porque tú ves que será así. Y yo te creo, confío y me abandono. Así es. Y Ricardo, entonces, un joven, ¿tienes actualmente 29 años? Sí. ¿Qué piensas a este punto de tu vida que eres joven? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es tu motivación ahora después de haber conocido este tesoro que te adentraste a conocerlo y que el Señor te ha ido enamorando? Quisiéramos un joven a tu edad, ¿qué aspiraciones tiene? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué es tu motivación? Pues normalmente los jóvenes siempre estamos pensando, ¿y ahora dónde voy a ir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dependiendo del nivel de escuela que tengamos, ¿y ahora qué más voy a estudiar? ¿Dónde me voy a preparar? Y está muy bien, está muy bien. Pero en todo eso, ¿hacemos que se vuelva eterno? ¿O queremos que siempre tenga fecha de caducidad? Unos cuantos añitos. Entonces, bueno, ¿qué espero yo de la vida? Pues no quisiera enfocarme en el aspecto externo porque verdaderamente no es importante. No es importante si estoy en México, en Estados Unidos, en Italia. Lo importante es si en donde esté, así sea allá en el fin del mundo, si ahí estoy en la divina voluntad. No importa tanto si tengo proyectos de, voy a hacer tal negocio o voy a abrir tal lugar para trabajar. Lo que importa es, en eso voy a dejar a Jesús trabajar en mí. Entonces, claro, no con esto obviamente estoy diciendo que no hagas nada, no trabajes, no estudies, no, simplemente todo eso cámbiale la finalidad. En vez de trabajar porque quiero más dinero, en vez de estudiar porque yo quiero saber más, trabaja, estudia, ama para hacer feliz a Jesús en ti. Para cumplir la razón por la que existes, y no existes, como hace rato decía, solo para tener metas temporales. Existes para empezar el cielo en tu vida ya. Entonces, mi deseo es, esté donde esté, estar en Jesús. Estar en su voluntad, claro, conocerle más profundamente, como dice San Pablo, la anchura, la profundidad, la altura de ese amor de Cristo, conocerlo, unirme a Él en sus padecimientos, esto ya lo decía San Pablo, unirme a Él en sus padecimientos y vivir con Él en su resurrección. Y ese es el don de la divina voluntad. No es solo resucitar al final de los días, que al final todos vamos a resucitar físicamente incluso, unos para el cielo, otros para el infierno, dependiendo de la elección de vida que estamos haciendo. Pero Jesús le dice a Luisa, el alma que vive en mi voluntad, en ella sucede una verdadera resurrección a cada momento. Entonces Jesús nos invita continuamente, deja de estar muerto, resucita. Como a Lázaro nos dice, sal fuera. Lázaro, un amigo muy querido de Jesús, y muere y llega Jesús y estaba muerto y sal fuera. Igual nos dice a nosotros, ya sal fuera. Ya sal de tus temores, de tus angustias, de tu ensimismamiento. Te espero fuera, fuera de ti, para que vengas en mí. Déjate a ti mismo, deja ese yo desordenado y caduco y toma tu verdadera identidad, que soy yo. Que soy tu verdadera vida, tu verdad, tu amor, tu plenitud, tu todo. Entonces,
El nuevo beato Carlo Acutis, este jovencito que murió con, ¿qué? 16 años, ¿no? Sí. No me acuerdo. Decía él, mi proyecto de vida es estar siempre con Jesús. Bueno, yo también quiero ese como mi proyecto de vida, estar siempre, no solo con Él, en su voluntad. Y el dónde, cuándo, cómo, Sí, sí. es irrelevante. ¿Cómo nutres tu vida espiritual, tu oración, tu lectura? ¿Qué nos recomiendas a todos los que ya nos dio el Señor este anuncio de que existe este don que quiere darnos, que existe este libro de cielo? Tu testimonio nos ayuda mucho, cómo tuviste guardados esos libros. Entonces, muchas personas, a mí también me ha pasado, también he dejado guardados los libros, los retomo, no así. ¿Qué nos aconsejas a todos los que ya tenemos el libro de cielo en casa? Abrirlo, sacarlo del estante donde se ve bonito, con la pasta dorada, abrirlo. La lectura del libro del cielo es muy útil. No debemos dejar de lado la Sagrada Escritura. Para mí es apasionante seguir conociendo la Sagrada Escritura a la luz de la divina voluntad. Eso es muy importante lo que compartes. La Sagrada Sí. Escritura tiene un montón de tesoros escondidos. Uh-huh. O sea, los conocimientos del libro de cielo están contenidos en la Sagrada Escritura, pero como tesoros escondidos. Uh-huh. Y la pala para escarbar es la que Jesús nos da con el libro de cielo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, Jesús es la verdad eterna. Él es la revelación del Padre. La Sagrada Escritura es la revelación pública. Pero en el libro de cielo Jesús nos da una pala para escarbar en ese campo que es Él mismo, y nos dice, saca de dentro de mí esos tesoros escondidos que están en mi palabra. Pero eso con el libro de cielo. Uh-huh. Las personas que conozco que desde antes conocían la Sagrada Escritura, y aquí incluimos sacerdotes, porque bueno, ya tuvimos el 5º retiro para sacerdotes en la Divina Voluntad en México. Uh-huh. Y los padres que conocen la Divina Voluntad dicen, wow, la palabra de Dios, yo pensaba como que ya la comprendía, ya la tenía estructurada en mi mente, y ahora resulta que con esto de la Divina Voluntad me doy cuenta de que contiene mucho más, pero era imposible que yo lo descubriera de no ser por lo que Jesús le dice a Luisa. Entonces, las lecturas de la misa, quien le sea posible asistir a misa todos los días, comulgar dignamente, acompañar a Jesús sacramentado, leer el libro de cielo y la Biblia en presencia de Jesús sacramentado, en primer lugar es una gran alegría para Él, y en segundo nos hace mucho más bien. Si no te es posible, pues lee en casa, reza en casa. Rezar el rosario, la Virgen lo ha pedido, pero que no sea un lero. Cuando conoces divina voluntad aprendes a girar en la divina voluntad. Entonces, mientras suceden las Aves Marías, haz que con tu mente acompañes cada acto de la vida de Jesús. Amar a Jesús que está en ti. Porque hace tiempo di una charla que se llama Amor a sí mismo, sí o no. Porque en el libro de cielo Jesús a veces habla de un amor propio que es malo. Pero algunas veces habla de un amor a sí mismo que es adecuado y que Dios quería que el hombre tuviera. Uh-huh. Entonces, el amor propio que es malo es cuando yo reservo amor para mí. Uh-huh. Y por eso es propio. Uh-huh. Y ese amor que reservo para mí se lo quito a Dios. Uh-huh. En cambio, el amor que Dios quiere que tengamos es amor a Él, sobre todo y sobre todas las cosas, pero por amor a Él, amar su obra creadora en nosotros. O sea, amar el ser que Dios me dio es amar al creador de ese uh-huh, ser, ¿sí? Uh-huh. No es amar mi voluntad, sino la impronta de amor divino que Él puso en mí al crearme. La obra de Dios. Sí. ¿Qué es? Y de ese mismo modo, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y cómo debo amarme a mí mismo? Como obra de Dios, como uh-huh. amor de Él, no por mis logros. Y hay mucha gente que se queda atorada en odiarse a sí mismo de un modo no querido por Jesús. Uh-huh.
Entonces Jesús quiere que yo sea capaz de verlo a Él en mí y amar a ese Jesús viviente en mí. Jesús le dijo a una mística, goza de Dios en ti. Y le dice, hay una pena especial para aquellos que no gozan de Dios en sí mismos, en el purgatorio. Wow, Ricky, no quiero que se me pase esto muy importante, que es a donde quería llegar. Ya nos explicaste que algunas personas o incluso sacerdotes, cuando uno va y les presenta, mire Padre, ser libre de divina voluntad, y no, la palabra de Dios. Entonces la experiencia que uno les comparte, Padre, no es que la palabra de Dios es palabra de Dios, pero con los escritos de Luisa viene a embellecer, a profundizar la palabra de Dios, que es lo que ya nos compartiste. Ahora ya tenemos este ejemplo, es como una pala que va sacando los tesoros. Pero esto es muy importante, cómo el Señor quiere que los sacerdotes conozcan este don de divina voluntad, y que nos compartas, aunque sea muy brevemente, qué están haciendo en tu diócesis, cómo tienen un asesor diocesano, cómo están trabajando sacerdotes y laicos, dando a conocer la divina voluntad a sacerdotes, porque al final de cuentas el Señor quisiera llegar a través de los sacerdotes a todas las almas, y el sacerdote tiene un llamado muy especial y a quien el Señor está esperando para que conozca este don. ¿Qué nos puedes compartir? Pues sí, como dices, en nuestra diócesis tenemos asesor de divina voluntad. Cuando mi madre empezó con los grupos, no había un sacerdote que supiera de divina voluntad. Los grupos eran en casa. No sabíamos bien cómo funcionaba la pastoral de la diócesis. Entonces, claro, tú en tu casa puedes compartir con tus seres queridos, tus amigos, el tesoro que Jesús te está dando. Y bueno, una vez que empieza a crecer, pues tenemos que vivir como iglesia. Entonces, apoyar la obra de Dios también en la iglesia. La divina voluntad no se puede vivir fuera de la iglesia. Entonces, claro, que no nos pase que nos volvamos una Marta que se ocupa y se preocupa de muchas cosas y olvida lo esencial. Entonces, claro, hay que servir, pero no olvidando que Jesús nos está dando algo que muchos otros todavía no tienen, y que nosotros tenemos la responsabilidad de vivirlo, de cuidarlo en nosotros, y en la medida de lo posible de compartirlo. Y compartirlo, pues claro, buscando hacerlo junto con el catecismo, junto con la Biblia. Si los grupos se pueden llegar a tener en los templos, está muy bien, sería algo ideal. Y pues bueno, como siempre, el mejor modo de compartir la divina voluntad no será solo anunciándolo con trompetas, sino viviéndolo y compartiéndolo poco a poquito. Una persona una vez le dijo a mamá, la divina voluntad, más que difundirse, se infunde. Entonces tú vívelo, ama, y entonces al tú vivirlo y amar a Jesús en ti, a Jesús en los demás, entonces podrás sembrar. Ser fecundo. Ese amor hará que puedas sembrar y que esas semillas den fruto a su tiempo. ¿Y cuántos retiros de sacerdotes han hecho? Van 5, el sexto ya está agendado. Han sucedido de hecho en varias diócesis, no solo en mi diócesis. La divina voluntad no es de multitudes, sería lo ideal, pero no es de multitudes. Entonces en estos retiros no son solo padres de mi diócesis, son de varias diócesis de México, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, Autlán, mi diócesis de San Juan. Entonces, son unos cuantos padres que por algún motivo llegan, pero esos cuantos padrecitos les siembra la semilla, empieza a germinar, empiezan a leer, y esos van a ir a sembrar allá en su diócesis. A veces nosotros decimos, ay, es que no se difunde como yo quisiera, y es que no me entienden. No, tranquilo. Veamos cómo empezó Jesús su obra evangelizadora. Llamó sus 12, hablaba, escúchenme quien quiera, y iba sembrando, y así
se Va fue multiplicando. extendiendo, sí, poco a poco. Igual nosotros no tenemos que exigir a Dios que porque tenemos el don de los dones ya tengamos siempre audiencias repletas e interesadísimas, no. Semillitas que se van sembrando y que a su momento florecerán. Qué hermoso. ¿Y qué le dirías a, si algún sacerdote nos está mirando? ¿Qué tiene que decirle Ricardo de la Torre, un laico, a un sacerdote? ¿Qué les compartes a los sacerdotes en el retiro? Un mensaje, algo que no tengan miedo a conocer la divina voluntad. Ay, Dios. Vivir en la divina voluntad será sumamente fecundo para su ministerio, porque ustedes están llamados a ser de modo muy especial un alter Christus, pero Jesús quiere ser alter Christus en ustedes no solo cuando celebran los sacramentos, sino permanentemente. Entonces Jesús, a través de este don de la divina voluntad, nos muestra a profundidad en qué consiste su vida divina. Ustedes saben por la teología que el bautismo y los sacramentos tienen por finalidad llevarnos a participar de la vida divina. Pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué es la vida divina? Solamente podemos decir, pues, es como la vida de Dios. Bueno, sí, pero ¿qué es? Entonces en el libro del cielo Jesús muestra qué es la vida de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio, muchas cosas, no, le dijo, les hablo de las cosas de la tierra y no me creen. ¿Qué sería si les hablara de las cosas del cielo? O sea, Jesús tenía en mente hablar de ciertas cosas de cielo, pero que primero era necesario darnos los medios para la salvación. Sin embargo, la salvación es un medio. Dios se vio en la necesidad, una necesidad de amor, de salvar al hombre porque el hombre se cayó. Pero cuando Dios creó al hombre, no lo creó pensando, ¡ay, qué divertido! Se va a caer y luego lo voy a salvar. No, Dios no crea al hombre para eso. Lo salva porque es necesario salvarlo y bueno, lo ofrece a quien lo quiere. Pero hay una finalidad. Entonces el libro de cielo en su portada, cuando San Aníbal estaba por publicar de los volúmenes del libro de cielo, Jesús le dice a él, hijo, el título que darás al libro que vas a publicar sobre mi voluntad es Libro de cielo, la llamada a las criaturas para que regresen al orden, al puesto, a la finalidad para la que han sido creadas por Dios. Entonces, sabemos que Dios crea al hombre y el catecismo nos dice, el catecismo de la Iglesia, que Dios crea al hombre en un estado de santidad y justicia original y que era una participación de la vida divina, pero igual no sabemos qué era. En el Concilio de Trento, los padres conciliares revisando toda la verdad de la Iglesia para defenderla en ese momento de la Reforma protestante, en algún punto, pensando sobre el estado original de Adán, dijeron, pues la verdad es que sabemos que tenía ciertos dones y era una participación de la vida divina, pero no sabemos en qué consistía. Y en el libro del cielo, Jesús nos muestra en qué consiste la vida antes del pecado original. Antes. Porque allí está la finalidad para la que Dios nos crea. Y ustedes, y bueno, nosotros también, pero digo ustedes porque decimos continuamente gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Pero ¿cómo era en el principio? No sabemos, ni siquiera lo pensamos. Sin embargo, es así la gloria que Dios quiere recibir. Entonces, este don de la divina voluntad nos lleva a las profundidades de nuestra fe católica, a las profundidades de la persona divina y humana de Jesús, y no solo para conocerlo, sino para hacerlo propio. Como dijo San Juan, cuando Él se nos manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Verlo tal cual es, no tanto por fuera, San Juan ya lo había visto por fuera, no, por dentro, en su divinidad. Jesús les invita a eso, queridos padres. Y yo que soy solo un hermano e hijo de su ministerio, les pido conozcan este don, por amor a Jesús y a ustedes.
Pues muchísimas gracias Ricardo de la Torre por estar aquí con nosotros esta tarde y no queremos irnos sin decirles que pueden encontrar mucho material, charlas, conferencias en YouTube. Busquen Ricardo de la Torre. Pláticas Divina Voluntad. Pláticas Divina Voluntad y la verdad que va a ser de mucho provecho y muy enriquecedor. El canal se llama Justino Valdés. Es un amigo que lo sube y sí, hay algunas charlas que pueden ver. Entonces, para que sigan profundizando y pues gracias por estar acá, por dar tu sí a venir acá a estos rumbos de Sacramento. Estará con el padre Héctor Montoya miércoles, jueves y viernes, y el próximo lunes estará en la parroquia de Colusa, aquí en nuestra diócesis. Así es que pues gracias y gracias por venir. Gracias Lupita por la invitación y por oportunidades de amar a Jesús en su voluntad. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.